Bueno, buenas noches. Para mí es un privilegio y un desafío definitivamente tener que hacer la primera prédica de Sin Filtros del año y también obviamente tener que iniciar con esta serie. Yo hablaba con alguien, bueno, con algunos, que a veces uno como que se va acostumbrando a algunos temas en la Biblia o en algunos libros y se acerca casi que igual, hasta que le hacen una pregunta distinta al texto y el texto responde. Y eso me pasó con el texto que voy a predicar hoy, que es Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11. Nunca me había detenido a pensar cómo se ve la perseverancia en la gracia en este primer capítulo de Hechos. Y lo voy a leer para el beneficio de todos. Eso dice la palabra de Dios. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí sobre todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A esos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y habiéndoles relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran en la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dentro de pocos días. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús le contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho esas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres de vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Eso dice la palabra de Dios. Bueno, les comentaba que nunca había considerado en preguntarle al Señor, ¿cómo va la perseverancia en la gracia en este capítulo de Hechos? Y el título que le coloqué a este sermón, basado en la perseverancia en la gracia, fue La gracia de la perseverancia. Y la razón es que una de las características más importantes de la gracia es que la gracia nos capacita y nos empodera para poder perseverar en ella. Una de las cosas, o tal vez la cosa en la que más les quiero enfatizar hoy, es que nosotros perseveramos en la gracia al confiar en la promesa del Espíritu Santo, dar testimonio de Jesús con valentía y seguir obedientemente la voluntad de Dios, sostenidos por el amor perseverante de Dios. Esta noche los quiero convencer de eso, de cómo la perseverancia de nosotros, nuestra, no depende de nosotros, que hay alguien que persevera con nosotros para que nosotros perseveremos. Y yo quiero pedirles que muy rápido, sean en grupos de 3, en grupitos pequeños de 3, rápido, y que respondan a esa preguntita, rapidito. ¿Ustedes recuerdan a alguien que haya perseverado con ustedes, incluso cuando nadie ha dado un peso por ustedes? Esa es la pregunta. ¿Alguna vez alguien perseveró con ustedes
cuando otros no dieron un peso por ustedes? O puede ser que haya sido al revés, que ustedes fueron los que perseveraron con alguien cuando nadie daba un peso por esa otra persona. Yo les voy a contar una de todas las historias que yo recordé cuando yo me hice esa pregunta. Que de hecho me sorprendí de la cantidad de personas que han perseverado conmigo cuando ni siquiera yo quería perseverar. Cuando yo tenía 7 años, yo no sé si ustedes saben que yo soy músico profesional. Cuando yo tenía 7 años, a mí me recibió un profesor, pues que era como una cosa para un coro del colegio, una cosa ahí, y el profesor como en 3 minutos dijo, no, ese pelado no sirve para cantar, váyase, échese aquí, pero súper grosero, súper grosero. Y en esa misma semana, yo ya me había inscrito, antes de que ese profesor me dijera eso y me tratara así, yo ya había acordado ir a unas clases de música. Claro, yo no tenía ganas de ir y mi mamá fue la que me dijo, no, ve, mira, y de pronto te gusta algo, no sé qué. Entonces yo fui. Digamos, eso pasó el lunes, yo fui el jueves. Y el profesor que me recibió el jueves era amigo del profesor que me había tratado mal el lunes. Entonces él comenzó, él se presentó, dijo cómo iba a ser la cosa, no sé qué. Y nos comenzó a preguntar a cada uno que por qué queríamos estar ahí. Todos niñitos de 6, 7 años. Y yo le dije, vea, yo tenía muchas ganas de venir y aprender a tocar un instrumento. Pero quedé tan aburrido y no quería venir a eso porque el lunes el profesor tal me trató muy mal y dijo que yo no servía para la música y no sé qué. Y entonces él se echó a reír y me dijo, pelado, tranquilo, no te vas a dejar arrugar por eso, aquí le damos. Tú solamente ven acá todos los martes. Ven acá todos los martes. El martes, bueno, yo me fui, él nos puso a tocar unas cositas, tal, fue muy paciente. Y mi mamá me preguntó, ¿cómo te sentiste? Yo le dije, no, pues, no me trató mal como el man del lunes. Y cuando yo me fui, él se le acercó a mi mamá y le dijo, tráigalo el martes, por favor. Tráigalo el martes. Y yo me di cuenta de que el profesor, todos los martes le decía a mi mamá, tráigalo el martes, tráigalo el martes. Después de un mes, él muy pacientemente comenzó a decir, bueno, quien quiera venir el jueves, que venga. Y ya iba yo solo, ya iba yo solo. 4 años después, con ese profesor, yo había participado en muchos concursos de música, había ganado premios, había viajado mucho con él. Y el profesor que me rechazó ese lunes me invitó a tocar con un grupo de él. 10 años después, entré a una de las mejores universidades o academias de música del mundo. Y yo decía, ese profesor perseveró conmigo cuando yo no quería, porque yo no quería ir. Yo ya no quería ir. Y el man se las ingeniara para ponerme presión, alguna cosa para empujarme e ir. Su perseverancia multiplicó la mía. Y eso es una cosa que nosotros vemos en este texto. De pronto no es tan intuitiva la cosa, a menos que uno recuerde qué pasó en Hechos con esos mismos que están recibiendo a Jesús ahora. Son personas que caminaron con Jesús en los evangelios, lo vieron hacer milagros, lo vieron transfigurar, escucharon el cielo mismo abriéndose diciendo, este es mi hijo, y lo dejaron botado al final a la hora de la verdad. Y cuando se les aparece otra vez resucitado, hay gente que ni lo reconoce, que les tiene que decir, vea, este soy yo, ese soy yo. Y en Hechos, aquí en ese mismo capítulo leímos que tuvo que aparecer dando pruebas convincentes de que este era el Jesús que vieron colgado y morir, que ahora estaba resucitado, que se había cumplido la promesa del Señor. Y no solamente eso, que uno se da cuenta, por los evangelios también, de que ellos no están agarrando del todo ese evangelio que Jesús está predicando. ¿Cómo es que Dios está cumpliendo y va a cumplir sus promesas con su creación? Y acá, para la muestra un botón, hacen la linda pregunta, Señor, ¿ahora es que tú vas a restaurar el reino de Israel? Como cuando David reinaba y le quitamos a los romanos todo esto. No, papi, no entendieron. Ni siquiera
con todo el tiempo una segunda visitación de Jesús. Pero aquí, como en toda la historia de Dios con su pueblo, está Jesús, Dios encarnado, perseverando con su pueblo para que ellos perseveren en lo que vemos aquí en el capítulo, en que esperen en la promesa del Espíritu Santo, en que les sean testigos y que sigan obedientemente la voluntad de Dios. Jesús está perseverando para que ellos perseveren en esta fe que han recibido por gracia. Por eso, yo les decía al principio que nosotros perseveramos en la gracia al confiar en la promesa del Espíritu Santo, al dar testimonio de Jesús con valentía y seguir obedientemente la voluntad de Dios, sostenidos por el amor perseverante de Dios. En primer lugar, consideremos la importancia de esperar la promesa del Espíritu Santo. Jesús les dice que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen. Que esperen. Que no se afanen por hacer mucha cosa. Esperen aquí. Y claro, esta espera no fue una espera en vano, porque el versículo 8 nos dice, recibirán el Espíritu Santo con el poder que necesitan para ser mis testigos y perseverar en esta fe que están recibiendo por gracia de parte de Dios. Y aquí hay dos cosas que yo quiero señalar antes de avanzar. Una, pues que si tú no eres creyente y estás escuchando esta palabra de Dios ahora mismo, deberías estar anhelando que esto se cumpla en tu vida y que recibas al Espíritu Santo de Dios con la fe de que este Jesús del que yo te estoy hablando es tu Salvador. Y si eres creyente, como yo, como muchos aquí, podemos confiar en que dicha promesa fue cumplida y que tenemos el Espíritu de Dios, que nos permite, nos capacita para ser testigos de Jesús y para perseverar en nuestra fe. Desde la perspectiva de la teología reformada, nosotros creemos que el Espíritu Santo, que la obra del Espíritu Santo es vital en el proceso de la salvación, porque Él es quien nos regenera, quien nos hace nacer de nuevo, quien nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento, quien nos da la fe para creer en Jesús como nuestro Salvador. Además, Él es quien nos santifica, quien día a día nos hace cada vez más como Jesús y quien nos permite y nos ayuda a perseverar en nuestra fe. También hay que considerar que ese asunto de esperar por el cumplimiento de la promesa de Dios no era un asunto de paciencia, no era una prueba de paciencia. Yo estoy convencido que se trataba absolutamente de fidelidad y confianza. Al Jesús haberles dicho a los discípulos que esperen aquí, esperen en Jerusalén, Él los está invitando a confiar en Dios, lo que no hicieron en los evangelios cuando lo dejaron al tirado. Que confíen en Dios, que confíen en su plan, que confíen en sus promesas y que se mantengan fieles al Padre. Incluso en medio de la incertidumbre, porque ellos no sabían qué venía después. La confianza en Dios y la fidelidad a Dios son características fundamentales de la perseverancia en la gracia. Por otro lado, yo creo que para el creyente contemporáneo, ese asunto de la espera del cumplimiento de la promesa del Padre se ve mejor retratada en el versículo 11. Ese Jesús, ese mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes a los cielos, volverá. El creyente contemporáneo nosotros vivimos disfrutando del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, lo tenemos. Y esto nos fortalece y nos anima a perseverar en la gracia que hemos recibido mientras esperamos el cumplimiento de esa otra promesa, de la venida, del retorno del Hijo de Dios. Cuando sea consumada la salvación total para toda la creación del Señor. Lo segundo que les mencionaba
de cómo perseveramos en la gracia, según este texto, es con la idea de ser testigos de Jesús. En el versículo 8, Jesús les dice que recibirán el Espíritu Santo con poder para que les sean testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Ese es un poderoso recordatorio de que como creyentes estamos llamados a compartir las buenas nuevas de Jesús con los demás. Pero escúchenme bien, eso no es un asunto de un mensajito y ya está. No se trata de hacer esto que estoy haciendo yo acá, de coger y predicar un sermoncito y ya se acabó, ya compartí. No. Se trata de una vida que refleja y encarna el Evangelio y al Salvador de ese Evangelio. Una vida que en lo privado y en lo público está diciendo, ese fue el Evangelio que me salvó. Y esa es una vida que se asemeja al Salvador que dio la vida por mí. A eso nos invita este texto. Que perseveremos en la gracia al vivir una vida así. Una vida que se parece a Jesús, ayudados por la gracia que hemos recibido en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo si no perseveramos en nuestra fe? La respuesta es sencilla. No podemos hacerlo sin perseverar en nuestra fe. Es a través del poder del Espíritu Santo que podemos perseverar y ser testigos fieles y eficaces de Jesús. Ahora, imagínense a un corredor de maratón que ha entrenado durante meses, pero el día de la carrera siente que no tiene fuerzas para terminar. Pero en el último tramo ve a un amigo, el amigo con el que entrenó todos esos meses, que le está gritando, ¡ánimo! ¡Tú puedes! ¡Yo creo en ti! Recuerda todas las horas que entrenamos, recuerda tu postura, la técnica, dale, respira, vamos, necesitas agua, adelante te doy. Este aliento le da fuerzas para terminar. Así funciona la perseverancia de Dios con nosotros. Nos está animando todo el tiempo por medio de su Espíritu. Nos está recordando su palabra. Está corrigiendo nuestros caminos. Y nos está dando fuerzas para terminar la carrera de la fe. Nosotros perseveramos en la gracia, como ya les he dicho, al confiar en esa promesa que hemos recibido del Espíritu Santo, al dar testimonio con valentía de nuestro Salvador y al seguir obedientemente la voluntad de Dios mientras Él nos sostiene con su amor perseverante. Por último, consideremos esa idea de ser obedientes a la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 7, Jesús les dice, o les recuerda más bien, que no les corresponde a ellos, y eso Él ya se los había dicho en los evangelios. No les corresponde a ustedes saber o conocer el momento exacto de los acontecimientos futuros, sino que lo que les corresponde a ustedes es confiar en el plan de Dios y perseverar en la obediencia de su voluntad. Ese punto de perseverar en la obediencia a la voluntad de Dios, indiscutiblemente parte de recibir la palabra de Dios y someterse a ello, sin peros, sin excusas y sin atenuantes. Yo sé que hay asuntos que ustedes, por las Escrituras, ya saben o están por conocer que son voluntad de Dios para su vida y que no les gusta. Y que están buscando la forma de maquillar la cosa, hacerlo más manejable para ustedes. Pero si tú deseas perseverar en la gracia, tendrás que perseverar en la obediencia de la voluntad de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y con los recursos de la gracia con los cuales el Señor provee a su pueblo. Y sin lugar a dudas, esto me tiene que llevar a la aplicación de cómo vamos a obedecer la voluntad de Dios con este texto. Yo tengo al menos 4 sugerencias para la aplicación. Una, confiemos en la promesa del Espíritu Santo. Nosotros la hemos recibido.
Confiemos en que Él nos capacite y nos capacitará para ser testigos fieles de Jesús y para perseverar en la fe que Él nos ha dado. En nuestra vida diaria, recordemos que no estamos solos para luchar, para perseverar, sino que Él está con nosotros, que nos guía y nos da fuerza y ánimo con su palabra, la que necesitamos para poder perseverar. El segundo, comparte la buena nueva de Jesús. Al ser fortalecidos con el Espíritu Santo, deberíamos ser valientes para compartir la buena nueva con los demás. Y como les digo, eso no es simplemente un mensajito, una notica, que puede comenzar por ahí, sino ser valientes para vivir esta fe y este evangelio en todo lugar, en lo privado y en lo público. Y decir, este es el evangelio de Dios, este es mi Salvador, y esta es una vida que se asemeja a la vida de aquel que me salvó. Y probablemente esto significará para algunos entablar conversaciones con compañeros, para otros dejar un mensajito a alguien por ahí. También podrá ser invitar a un amigo a la iglesia, pues de pronto no a un culto, pero sí a alguna de las diferentes oportunidades de servicio que hay en la iglesia para comenzar a conectarle y mostrarle, estas son las maravillas del Dios que me salvó. Para otros significará dejar de ser un jefe tirano y comenzar a ser un jefe que se asemeje más a un Dios que le muestra a sus siervos cómo se sirve con su propio servicio. Para otros será honrar mejor a su padre y a su madre. El Señor nos convencerá a cada uno de cómo será la mejor forma de dar testimonio con valentía de este Salvador. Lo tercero, pues obedezcamos la voluntad de Dios. Esforcémonos por obedecer la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. Incluso cuando sea difícil, cuando no nos guste o cuando no entendamos por qué Dios nos está guiando por ese camino. Confiemos en el plan de Dios, así como Jesús les está invitando a ellos a confiar, incluso después de que ellos probaron de que no habían confiado antes. Aceptemos la invitación a ser fieles a pesar de nuestra infidelidad. Perseveremos en la obediencia, sabiendo que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Y por último, recordemos esto, que la perseverancia en la gracia no tiene que ver exclusivamente con el esfuerzo humano. Nuestra perseverancia en la gracia no es algo que podamos lograr por nosotros mismos, sino que depende y se apoya en la perseverancia de Dios con nosotros. En los momentos de duda, los momentos difíciles, cuando tu fe sea aprobada, recuerda la fidelidad de Dios y su promesa. Porque al fin y al cabo nosotros perseveramos en la gracia al confiar en la promesa de Dios, al ser valientes para vivir y dar testimonio de ese Jesús que nos salvó, y para seguir la voluntad de Dios, incluso cuando es difícil y no nos gusta, porque sabemos que este Dios nos sostiene con un amor inquebrantable, a pesar de nuestra infidelidad.